Los problemas más relevantes de nuestra actualidad son la contaminación, el cambio climático, la crisis energética, la inseguridad social, la economía y la inconsciente utilización de los recursos naturales, entre otros. Todos estos y otros muchos problemas más conllevan de manera inherente el concepto de riesgo. Pero, ¿qué es riesgo? Según el diccionario Larousse, el riesgo es estar expuesto a la desgracia, pero yendo hacia una definición más técnica, diremos que el riesgo implica la posibilidad de sufrir pérdidas económicas o daños a las personas, el ambiente o la propiedad, expresada en función de la probabilidad de ocurrencia del evento y la magnitud de las consecuencias. Para conectar esto con el sector industrial debemos considerar que ningún sistema industrial, por muy sofisticado que sea desde el punto de vista técnico, está a salvo de lo imprevisto ni de la intervención humana. La complejidad de los desarrollos tecnológicos están limitados por la imposibilidad de tener en cuenta todos los eventuales casos de fallo, no de la tecnología como tal, sino de la interrelación que se presenta con el hombre. Todos los grandes accidentes industriales de este siglo presentan una característica común: la acción del hombre aparece como la causa primaria e inmediata. En la industria tradicional, es decir, como se concibió en un principio desde los tiempos de la revolución industrial, muchos de los materiales utilizados poseen una gran toxicidad, lo que sumado a las altas temperaturas y presiones frecuentemente encontradas en los procesos, implican un alto potencial de daño. El transporte, almacenamiento y procesamiento de tales materiales presentan niveles de riesgos que, en muchos casos, no son evaluados adecuadamente ni son considerados en la toma de decisiones. Pero es importante tener en cuenta que entre más conocimiento se tenga acerca de los peligros asociados a la actividad productiva, de los eventos indeseados que pueden tener lugar, de sus causas y sus consecuencias, mayor será la capacidad que se tenga para prevenir su ocurrencia o mitigar sus consecuencias. Se debe concebir el análisis de riesgo como una herramienta útil desde la perspectiva ecoindustrial, en el proceso de identificación de las falencias encontradas durante el diseño, fabricación, mercadeo y disposición final de un producto o proceso productivo según sea el caso. De este modo, se podrán tomar las correcciones y ejecutar las soluciones de una manera más eficaz. Esto debido a que este análisis ayuda a la priorización de los riesgos. El análisis de riesgo se puede definir como el proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir su rango de aceptabilidad según sea la norma que lo cobije. Las etapas de un análisis de riesgo son: primero, identificación de los peligros y de los eventos que pueden llevar a la materialización de estos. ¿Qué accidentes pueden ocurrir? Segundo, análisis de los mecanismos que dan lugar a estos eventos. ¿Por qué y cómo pueden suceder? Tercero, estimación de los efectos debido a la materialización de estos. ¿Cuáles son sus consecuencias? Cuarto, estimación de la probabilidad de ocurrencia de tales eventos. ¿Con qué frecuencia podría ocurrir? Quinto, determinar la aceptabilidad del riesgo. ¿Qué tan tolerable es? Las consecuencias derivadas de un potencial accidente y su probabilidad de ocurrencia permiten estimar el riesgo asociado. Normalmente, el riesgo se estima como riesgo igual a consecuencias por probabilidad. Por lo tanto, queda claro que entre mayor sean las consecuencias o la probabilidad de ocurrencia, mayor será el riesgo. Para entender una de las formas adecuadas de aplicar la fórmula nombrada anteriormente, podemos remitirnos a la norma BS 8800, Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional, creada por la British Standards, organismo colaborador de la ISO y proveedor de estas normas, en la cual se le asigna un valor numérico a las consecuencias: daño leve, daño moderado y daño extremo. También se le asigna un valor numérico a la probabilidad de ocurrencia: probabilidad baja, probabilidad media y probabilidad alta. Por último, presenta acciones que deben realizarse según sea el valor resultante de dicha multiplicación, tal como se muestra a continuación.
Si el nivel de riesgo es bajo, no se requieren acciones. Si el nivel de riesgo es tolerable, no se requiere controles adicionales, pero sí constante monitoreo para que los controles existentes se mantengan. Se recomiendan medidas de bajo costo para reducir el riesgo. Un nivel de riesgo moderado entre 3 y 4 requiere realizar acciones para reducir el riesgo. Cuando el nivel de riesgo es sustancial, es decir 6, no se recomienda iniciar las operaciones hasta que el riesgo no haya sido reducido. En caso de operaciones en curso, estas deberían cesar. Se debe destinar recursos importantes para reducir el riesgo. Cuando se presenta un nivel de riesgo intolerable, o sea 9, la operación no debe comenzar ni continuar hasta que el riesgo haya sido reducido. Se debe destinar todos los recursos necesarios para tal objetivo. Cabe destacar que los parámetros presentados anteriormente son un ejemplo que puede ser tomado en cuenta a la hora de realizar el análisis de riesgo. Sin embargo, estos parámetros pueden tener modificaciones según sea el objeto de estudio, la perspectiva desde la cual sea abordado y el alcance que se pretenda tener. En términos generales, estas son las etapas típicas de un análisis de riesgo durante el diseño y operación de algún proceso. Se debe tener en cuenta que en el análisis de riesgos, al culminar las etapas de evaluación, priorización, jerarquización y manejo-gestión, se debe realizar lo que algunos autores llaman la comunicación de riesgos, dado que debe ser un proceso abierto a una mayor participación e inspección de las personas afectadas. Esto implica la necesidad de incrementar la capacidad y habilidad del público para entender la información sobre el riesgo y aumentar la habilidad de los tomadores de decisiones para entender cómo el público percibe el riesgo. De esta manera, hacer más participativo el proceso de identificación de los puntos donde se debe mejorar. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see. Por último, y teniendo en cuenta que el análisis de riesgos, indistintamente de la fase en la que se emplee, permite establecer una jerarquía de riesgo y prioridades de reducción, seleccionar las opciones de mejora con mayor factibilidad de éxito, anticipar el aumento de los riesgos debido a la obsolescencia tecnológica o cambio en los procesos, entre otras muchas ventajas, podemos afirmar que es una herramienta con mucha utilidad en la ecología industrial, dado que aplicando esta en las fases de diagnóstico y monitoreo continuo, en complemento con las demás herramientas, como pueden ser el ecodiseño, las 4R, entre otras, se podrá garantizar un acercamiento continuo hacia el deseado ecosistema tipo 3. Wave after wave, wave after wave.